Buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas. Voy a agradecer la invitación de la directora de Mabel Tuaites, de invitarme a esta apertura a compartir con ustedes algunas reflexiones junto con Diego, que es un profesor muy querido de la casa, y por supuesto con Rubén, que ha sido siempre una referencia como actor y como quien reflexionó acerca de la teoría de la liberación, pero no solamente eso. Voy a traer una palabra institucional, va a ser muy cortita, después otras que no van a ser institucionales y de las que me hago cargo, que es que a nosotros nos da una gran alegría que estén entre nosotros, que este encuentro, que estas jornadas hayan concitado el interés, la adhesión. Sé que han trabajado mucho en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe. Una de las características de esta facultad y de este instituto es que siempre tenemos que justificar que somos jóvenes, lo cual no está del todo mal. Es decir, somos la facultad más joven de la UBA, el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe es el más joven de la universidad y de la facultad, que está en un proceso de estructuración que esperamos que pueda florecer en otras condiciones edilicias, por ejemplo, que es lo que estamos intentando. Pero que ya ha dado muestras de, primero, un área de vacancia de la que tanto Diego como Mabel se refirieron, y a su manera Rubén, cuando dice que era impensable esta efervescencia de la ciencia social de América Latina hace 10 años. Coincido totalmente con esto. Cuando yo me doctoré con una tesis de América Latina, primero no elegí la Universidad de Buenos Aires para hacerlo, sino La Plata, porque en la Universidad de Buenos Aires, ni en la Facultad de Filosofía y Letras, ni en la Facultad de Ciencias, la facultad no existía en ese momento, la facultad sí existe. Los estudios sobre América Latina no concitaban ningún entusiasmo, salvo esas islas a las que se refirió Mabel hace un rato. De allí que sea también doblemente grato, porque las ciencias sociales en América Latina nos desafían a pensar en estos procesos de cambio un montón de conceptos, de categorías, de sensibilidades, incluso de epistemologías otras, de mestizajes de distintos tipos a los que Mabel hizo referencia. Y entonces esto institucionalmente en la Facultad de Ciencias Sociales, y traigo el saludo del decano Glenn Postolsky, que estará aquí el día viernes, nos interesa mucho que el instituto florezca, que se reproduzca, que tenga relaciones con los colegas de América Latina dominantemente, y creo que van en una muy buena dirección. Y las 70 mesas, las 12 paneles y las casi 300 ponencias me parece que es un peso específico que celebro y que felicito por otra parte. Bueno, en esta mesa, Rubén, al dar esos contextos de los años 60, me aceleró bastantes pasos, afortunadamente, y voy a juntar dos cosas, una institucional y otra que tiene biográfico profesional. El día viernes pasado, el ministro de Defensa trajo a la facultad una documentación muy importante que encontraron en ese ministerio de la última dictadura de dictadura institucional de las Fuerzas Armadas. Me estoy refiriendo al denominado Proceso de Organización Nacional 76-83. Y hace 2 semanas hicimos un convenio con la Comisión Provincial por la Memoria para tener un acceso privilegiado a un archivo al que me voy a referir. Me parece que estas dos cosas institucionales enhebran institución y en algún sentido biografía y producción en mi caso, porque tuve el privilegio de formar parte del primer equipo técnico que desclasificó el único archivo de espía político-ideológica que ha encontrado y abierto en la Argentina, que es el archivo de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que es un gran archivo que está en La Plata, que está desde hace 10 años bajo custodia de la Comisión Provincial por la Memoria. Es un archivo que después de una reforma policial, no voy a hacer la historia del archivo, pero se sabía que había una dirección de espía político-ideológica, una dirección de inteligencia, y que había un archivo. Entonces, en ese momento se pensó que ahí había una documentación muy importante, sobre todo para las únicas causas
cosas que en ese momento no estaban bajo el amparo de las leyes de impunidad en Argentina, que era la apropiación de niños nacidos en cautiverio. Razón por la cual organismos de derechos humanos se juntaron y le pidieron a la justicia un recurso de no innovar para separar de las fuerzas de seguridad ese archivo. Cosa que ocurrió, se conformó la Comisión Provincial por la Memoria y se empezó a trabajar sobre ese archivo. Es un archivo que en principio pensábamos que iba temporalmente la última dictadura militar. Sin embargo, es un archivo que se creó en el año 57 que recoge papeles de subversivos comunistas, disolventes y un montón de significados en esa dirección desde los años 30. La apertura de ese archivo supuso un conjunto de derechos. En principio porque esos papeles fueron aportados y son aportados en ese momento para los juicios por la verdad y también para los juicios por apropiación de niños nacidos en campos clandestinos de detención, que eran las únicas causas que no entraban dentro de las leyes de impunidad. Segundo, para aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren saber si fueron espiados sin qué términos. Tercero, y me parece que este es el ámbito más adecuado para reforzarlo, para la investigación sociohistórica. Son informes de inteligencia, secretos confidenciales y reservados que el gerenciamiento del archivo los vuelve sensibles y sigilosos. ¿Qué quiere decir? Son papeles para estigmatizar, son papeles para que a lo largo de los años van describiendo la inflación semántica de eso que se llama enemigo interno y que va a llegar al paroxismo en la frase delincuente subversivo. ¿Qué tiene que ver todo esto que cuento? Que también ese archivo se puede ver a América Latina. Se puede ver por lo menos en 3 o 4 andariveles. Por un lado, la doctrina de seguridad nacional se ve clarísima en los juicios, interpretaciones, valores y hermenéuticas de los documentos de inteligencia. En segundo caso, la escala regional de la represión llamada Plan Cóndor también deja sus huellas en ese archivo. Tercero, también los movimientos revolucionarios en la región tenían sus miradas latinoamericanas, y los años 60, como recién dijo Rubén, la teología de la liberación, cristianismo y revolución, los movimientos contestatarios, sean del lado marxista o del lado más de liberación nacional, están impresos con todos los que fueron sus contrahegemónicos símbolos. Tupac Amaru, Tupac Katari, Augusto César Santino, Martí, podemos seguir. También encontramos un conjunto documental que yo trabajé específicamente y es al que me quiero referir con esto de las genealogías. Los PowerPoint me fracasan invariablemente, les voy a pedir disculpas. Ahí está, esto sí me interesa. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de miles y miles y miles de folios que son informes de, y ahora voy a decir un oxímoron, la asesoría literaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado. De ser asesoría literaria y decir CIDE suena un poco, ¿no? Hace un poquito de ruido, y después me voy a referir a eso, que todas las semanas, entre el 76 y el 77, se reunía para hacer la exégesis de los libros que luego iban a ser censurados en un índex, y no solamente censurados, sino también quemados. Cuando por primera vez entré al archivo, la primera cosa que nos llamó la atención era esa mirada preventiva, no solamente sobre las organizaciones político-militares, sobre los sindicatos, sobre lo oscuro del tercer mundo, hay como 10 tomos, Edri, no sé si usted se ha ido a buscar por ahí, seguramente se va a encontrar, sino la mirada sobre la sociedad civil. Era una cosa que me impresionó mucho, porque en principio lo que pensábamos que íbamos a encontrar, eso está, por supuesto, todo lo anterior está, pero hay una mirada sobre la sociedad civil. Tanto que uno de los lemas de la DIPA es: tenemos que tener fichados a todos, sobre todo a los buenos, para saber quién son cuando dejan de ser. Esto, mi imaginación no alcanza. Entre esos documentos está, todo lo que sea, lo que tenga que ver con las ciencias sociales en América Latina. Las frases, yo trabajé con esta hipótesis y creo haberla podido constatar. La sola frase América Latina es considerada subversiva y comunista. No
no la lucha de liberación en América Latina, no el Che Guevara y América Latina, no Fidel Castro y América Latina, no la olas, ¿sí? Sino la sola frase América Latina. De allí que las ciencias sociales latinoamericanas, la literatura de ficción, los poemas, las canciones de Citarrosa a la Negra Sosa estén analizados muy pormenorizadamente por un conjunto de intelectuales. Y acá viene la otra parte. O sea, los militares son militares, pero aquellos que hacían los informes de inteligencia no eran militares. Los informes de producción intelectual tenían 4 apreciaciones. No se ve mucho, pero por eso se las voy a leer. Las 4 apreciaciones son: carece de referencias ideológicas contrarias a los principios sustentados por nuestra Constitución Nacional. La fórmula 12 contiene referencias ideológicas que atentan contra los principios de nuestra Constitución Nacional, con permiso de publicación y sin permiso de publicación. Y la fórmula 4, que era la más aplicada, es: propicia la difusión de ideologías, doctrinas o sistemas políticos, económicos o sociales marxistas tendientes a derogar los principios de nuestra Constitución Nacional. Eran caras rotas, pero la invocación no es a la Constitución Nacional, y llamo la atención que es una esencia previa, que es los principios sustentados por la Constitución Nacional. Los informes, además, bueno, acá hay un ejemplo, no se ve, es apreciación de contenido de publicaciones realizado por la asesoría literaria del Departamento de Coordinación de Antecedentes. Esta es una historia de América Latina muy popular que sacaba el Centro Editor de América Latina en fascículos, que se vendía en los diarios, que estaba dirigida por Alberto Pla. Ahí está la apreciación: propicia la difusión de ideología, doctrinas, etcétera, etcétera, etcétera. Después hay una descripción que es actividades o expresiones positivas o de apología. Entonces, ¿qué son lo que tan apologético de la historia de América Latina? Fidel Castro, la Revolución Cubana; Camilo Cienfuegos, combatientes revolucionarios de la Iglesia Católica; Camilo Torres, Iglesia comprometida con la liberación nacional y social; Elder Cámara, Carlos Mujica, el pueblo vietnamita, y así. Después están las actitudes negativas o de detracción, que es Duvalier y su régimen represivo, los Tonton Macoute, y así va a poner a McCarthy, Nixon, la continuación de la guerra de Vietnam, las Fuerzas Armadas brasileñas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto venía el exégesis. América Latina. Bueno, y entonces voy a ver unos poquitos ejemplos. Las ciencias sociales latinoamericanas de los años 60, sabemos, nacieron discutiendo determinados paradigmas. Uno de ellos fue la economía política clásica, de la CEPAL a la teoría de la dependencia. Bueno, mucho de la teología de la liberación está ligado o enhebrado a la teoría de la dependencia. Exactamente. Entonces, bueno, todo esto es el informe larguísimo sobre esto. Por ejemplo, un libro, América Latina, Dependencia y Subdesarrollo, clásico título de los años 60 de este asunto. Las publicaciones de Fernando Enrique Cardoso y Francisco Bedford. La obra en cuestión parte, según sus autores, estoy citando, de la necesidad de estudiar la realidad social, para lo cual considera necesario la formación de una nueva generación de profesionales que tengan un conocimiento más profundo de la realidad latinoamericana. Los mismos autores dicen que uno de los obstáculos son la poca difusión y disponibilidad de la nueva literatura y el lento proceso de latinoamericanización de las ciencias sociales. Esto es considerado marxista y es puesto en el índice. Bueno, otra de las categorías más clásicas de las ciencias sociales latinoamericanas empiezan desde su fundación, léase Germani o Medina Echeverría, Borquidio, la referencia que ustedes quieran, pensando el populismo, categoría, la cenicienta de las categorías de las ciencias sociales, ¿sí? Tenaz, recurrente, porque populismo de los 40-50, neopopulismo de los 90, categoría con la que yo no estoy de acuerdo, pero a mí no me importa. Hoy neopopulismo, ¿no? Que Chávez, que esto. Bueno,
Populismo y contradicciones de clase, libro, Gino Germani, Torquato Di Tella y Octavio Ianni, ¿sí? O sea, la línea estructural funcionalista del populismo, Gino Germani, se le puede decir muchas cosas, acá está la directora del Instituto Gino Germani, por ejemplo, que no tiene que ver con Gino Germani, pero lleva la llama votiva del padre fundador, como la llevamos, ¿no? Bueno, ahora marxista no. Sin embargo, ¿qué dicen los amanuenses de la DICPA? En los 3 trabajos se examinan las experiencias del populismo en muchos de sus aspectos, formas y aplicaciones prácticas, y siempre en relación y comparación con el mundo revolucionario, socialista o marxista, de los que usa algunos de sus argumentos, al índex. La socialdemocracia era otra de las formas en que se disfrazaba el enemigo interno. Por ejemplo, voy a referir al análisis de una revista clásica, que es Nueva Sociedad, Caracas, marzo de 1976, en donde hay un reportaje a Felipe González, escribe Carlos Andrés Pérez, Dudley Thompson, Ruiz Carrent, Julius Nyerere, en esta cosa de la filosofía del tercer mundo, etcétera, etcétera. Bueno, todos los trabajos giran en torno a ensalzar las democracias socialistas como único medio de oposición al capitalismo dependiente. Palabras muy de esa época. A lo largo de la misma se hace una crítica exhaustiva al sistema capitalista. Estamos hablando de la socialdemocracia, ¿eh? Por lo expuesto, se considera que la revista, que trata temas político-económicos, en su mayoría bajo la ideología marxista encubierta, en la fase de las democracias socialistas como medio de infiltración de nuestro pueblo al índex. La palabra revolución sabemos que ponía muy nerviosas a las gentes. Obviamente que están analizados los artículos de Fidel Castro, el socialismo y el hombre en Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también un libro clásico de la Revolución Mexicana de 1910, que es un libro de Arnaldo Córdoba, que se llama Ideología de la Revolución Mexicana, al índex. Si de México y de revolución se trata, la revista emblemática Cuadernos Americanos también fue analizada. Un número de febrero de 1976, en donde empiezan, además, hay una crítica formal. Les molesta mucho que la revista Cuadernos Americanos de México, que aún sigue, es una revista de larga tradición, tenga propagandas de otras revistas del siglo XXI, de Marcha, que era la revista uruguaya de Quijano, y de obviamente Casa de las Américas. O sea, ya era sospechoso, ¿sí? Pero además el número era un número bien antifranquista. Entonces, que dicen, hay una la exégesis es muy larga, pero la acusan a la revista de ser propaganda del marxismo internacional hispanoamericano. Ya tenemos un paso más. Bien. Reformas agrarias, campesinado, otro tema clásico de los años 60, ¿no? El monoproduccionismo, el circulacionismo, también están toda la producción de Desco, del IEP, del Sinamos, por ejemplo. Bien, entonces, son muy pocos ejemplos de una serie muy larga de textos y de instituciones, Claxo, Flaxo, el ILPES, para poner solo algunos, ¿sí? Y voy a nombrar más o menos los autores: Gino Germani, Torquato Di Tella, Alberto Pla, Baña Bambirria, Teotonio dos Santos, Francisco Befford, Manuel Castells, Enzo Faleto, José Aricó, Aníbal Quijano, Manuel Burga, Juan Carlos Portantiero, Roger Bartra, Pablo González Casanova, René Zabaleta Mercano, Agustín Cueva. ¿Son o no son las genealogías de las ciencias sociales en América Latina? Ni voy a hablar sobre, que es una joya, el análisis el ensayo ha sido una manera muy propia de la expresión de las ideas en América Latina. El ensayo por excelencia del siglo XX, y hay muchos, uno puede decir el Ariel de Rodó, puede decir, bueno, es Las venas abiertas de América Latina. Pero en función del tiempo no me voy a referir a él. Después de las exégesis venían la prohibición de los libros, en muchos casos la persecución de sus autores y en el límite su desaparición. No es causa-consecuencia, dije en muchos casos, ¿sí? Y también la quema de los libros. En un baldío, en un día muy frío de invierno, en junio de 1980, se quemaron 18 millones de soportes, diríamos hoy, o sea, que son fascículos, libros, diapositivas, pinturas del Centro Editor de América Latina.
en América 18 millones según el informe de inteligencia. Ahí está fotos. Porque le dijeron a Boris Spivakov, que era el director del Centro Editor de América Latina, que había sido el director de Eudeva, y ahí también hay una genealogía latinoamericana, porque quien asesoró la editorial universitaria de Buenos Aires, Riccieri Frondizi, le pide a quien era el gran editor latinoamericano, que era Arnaldo Orfila Reynal. Arnaldo Orfila Reynal, cuando era un joven reformista de La Plata, se fue al Congreso Internacional Mexicano de 1921. Ahí cosechó muchas experiencias y además muchos amigos. En los años 30-40 estaba sin trabajo, entonces sus dos amigos, Alfonso Reyes y también Pedro Enrique Sureña, el dominicano Pedro Enrique Sureña, escribió a México y dice: está sin trabajo Orfila Reynal, que se venga a trabajar a la editorial del Fondo de Cultura Económica, del que después fue su director muchísimos años. Después fundó la editorial Siglo XXI y entonces Riccieri Frondizi le pide que diseñe Eudeva. Y entonces Arnaldo Orfila Reynal dice: bueno, estos son los candidatos. ¿Cómo lo eligió al director? Dijo: yo no voy a elegir por el currículum del director, voy a ir a ver la biblioteca de los directores. Entonces lo elige a Boris Spivakov, que retoma una tradición de editores socialistas de los años 20. Por ejemplo, la de la revista Claridad, que fue una revista muy latinoamericana, excepcionalmente latinoamericana, de los años 20, sacada por los socialistas, por los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo se llamó el operativo que quemó 18 millones de soportes y alrededor de 15 toneladas? ¿Saben cómo se llamó en los servicios de inteligencia? Operación Claridad. No sé si sabían esa genealogía siniestra, siniestra. Claro. El Centro Editor de América Latina tuvo dos prohibiciones. Una en el 69, cuando Onganía, la primera de las dos dictaduras institucionales de América Latina, la prohibición de sus libros en la estructura del archivo está puesto bajo el descriptor comunista. En 1980, cuando encuentran el depósito y queman los libros, está bajo el descriptor delincuente subversivo. La línea editorial no había cambiado del Centro Editor. Lo que había cambiado era esa inflación semántica del enemigo interno que hacía que los libros en el 69, cualquier libro del Centro Editor, fuera considerado en el 69 comunista y en el 76 delincuente subversivo. ¿A dónde voy con esto? Las ciencias sociales latinoamericanas perdieron hubo un hiato en la transmisión epistémica de las ciencias sociales a partir de las dictaduras militares del Cono Sur. Y uno auguraba esta idea de que América Latina, trabajar sobre América Latina, cuando yo me doctoré en el año 2001, era poca ganancia, no despertaba ilusiones, también tenía que ver con esa tradición. Si nosotros no hubiéramos tenido muchos de nuestros profesores que volvieron del exilio, no hubiéramos tenido a esos formadores que de alguna manera fueron la matriz del impulso, marginales también, ninguno así muy protagónico, bueno, sí Juan Carlos Portatiero, por ejemplo, ¿no? Pero entonces ahí hay un hiato en la transmisión epistemológica de las ciencias sociales sobre el que hemos reflexionado poco. Ahora, aún así, es muy interesante, y vuelvo tanto a la presentación de Diego como a la de Mabel y también a la de Rubén. Los pueblos tienen una memoria, los pueblos tienen una gran memoria, unas memorias que van subterráneas, contrahegemónicas, a pura pérdida, razón por la cual este ciclo del latinoamericanismo, en donde se retoma, por algo se han reeditado todas estas cosas, todos estos se han reeditado, los ha editado Claxo, Venezuela, Ecuador. Hay muchos temas que están de nuevo en la agenda: neopopulismo, neodesarrollismo, neodependentismo, ahí tirando del hilo de Ariadna del antiimperialismo, una de las más clásicas ideas por donde recorrieron todos los movimientos sociales en América Latina. Y bueno, eso tiene una consumación muy clara y muy material, como dijo Rubén en el 2005 con el Nolarca, ¿sí? Que también dibuja las fronteras para afuera de una región. Entonces,
una autora y cantante popular de por aquí, decían: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Muchas gracias.